Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo estás? Espero que esté bien. ¿Cómo ha ido su semana? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien nomás, pastora, gracias a Dios, cansado. Vale, bueno, ahí como siempre uno terminando cansado después de jornada laboral, ¿no? Bien. Entonces, Sí, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y en esta ocasión lo vamos a hacer con una oración como todas las clases, pero lo va a comenzar usted, ¿amén? Diríjanos con una oración, por favor. amén, vamos a orar. Padre, te agradecemos por este nuevo día, por tu amor, tu misericordia, Señor, que nos permites estar acá, en este medio, para aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Nos entregamos a ti, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Principalmente, Señor, nuestro corazón. En el nombre de Jesús, iniciamos este tiempo. Amén. Amén. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bien. El tema del día de hoy es el culto en la iglesia primitiva, viéndolo desde un enfoque bíblico y teológico. Y vamos a tener también nuestras Biblias al alcance. Básicamente, este tema número 5, o en este tema número 5 vamos a estar hablando sobre el culto en la iglesia primitiva, ¿no? De cómo representa una etapa crucial en lo que es la historia del cristianismo, donde la adoración dejó de centrarse, como decíamos en las clases pasadas, en el templo y los sacrificios del Antiguo Testamento, para adoptar una forma más comunitaria y especial. Entonces, en un momento le estoy llamando a la hermana Felipa. Vamos a contestar eso. Pastora, su micrófono está apagado. Sí, hermano, un momento es que estoy hablando con la hermana Felipa que me acaba de llamar, entonces Ah, ya, ya. Ok, perdón. me está hablando ahorita. Ahorita continúo. Va a disculpar.
Ya, no. Va a disculpar, es que es la hijita de la hermana Felipa, entonces ahí tenemos un asunto con ella también para poder pasar. Pero bien, entonces, entonces vamos a estar viendo, como le decía, lo que es el culto en la iglesia primitiva y cómo esto no, esta transición no fue simplemente un cambio de práctica en cuanto a lo que fue la adoración, de que dejó de centrarse, sino que también fue una transformación teológica que reflejaba como una nueva comprensión de lo que es la relación entre Dios y su pueblo y enraizaba la obra redentora de Jesucristo y la presencia activa del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí lo que es la enseñanza de la palabra de Dios como un fundamento del culto cristiano. Uno de los pilares del culto en la iglesia primitiva era la enseñanza de la palabra de Dios y esta enseñanza no solamente implicaba lo que es la transmisión de conocimientos, sino también era un medio para fortalecer más bien, para fortalecer la fe de los creyentes, pero también para formar. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, basada en la vida y la enseñanza de Jesús, constituía el núcleo de la vida comunitaria y de la adoración en la iglesia primitiva. Y para esto le voy a pedir que pueda buscar Hechos capítulo 2, versículo 42, y yo voy a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces, aquí Hechos nos describe todo lo que fue la vida de los primeros cristianos, ¿no? De la iglesia primitiva. Entonces, lo que subraya en este versículo es, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que ellos subrayaban como la importancia de esa instrucción bíblica en la adoración. Entonces, esta perseverancia que nos hablaba, Hechos, no solo significaba como una dedicación constante de escuchar la palabra, sino también a vivirla y a aplicarla en la vida diaria. Entonces, la enseñanza de la palabra proporcionaba a los creyentes el conocimiento necesario para comprender su identidad en Cristo, ¿no? Su llamado a la santidad y también lo que es su misión en el mundo. Además, la enseñanza de la palabra estaba acompañada por la exhortación y el consejo mutuo, y de esto nos habla Colosenses, que dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, en esta parte de Colosenses, Pablo nos exhorta o exhorta a la iglesia de que la palabra de Cristo tenía que estar morando en abundancia, ¿no? Enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Entonces, este pasaje básicamente reflejaba esa dimensión comunitaria de la enseñanza, donde todos los miembros participaban para esa edificación mutua a través de la palabra de Dios. Y la enseñanza no era solo tarea de los líderes, sino también que era una responsabilidad compartida dentro de la comunidad de fe. Y es lo que sucede también hoy, que muchos en la iglesia creen que la responsabilidad de enseñar es de los pastores, de los líderes, de los que tienen un cargo, cuando realmente la responsabilidad es compartida entre todos. Todos deberíamos estar aptos y ser responsables de enseñar la palabra de Dios, ¿no? Si bien no todos fueron nacidos o hechos para enseñar,
pero es una responsabilidad que podamos enseñar la palabra de Dios. Incluso Dios nos da el mandato, Jesús nos da el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Al momento de predicar, ¿qué es lo que estamos hablando? La palabra de Dios. Es decir, estamos dando nuevas enseñanzas a gente que quizás nunca ha oído hablar de Dios. Entonces, por eso es una responsabilidad compartida con todos. Es algo que todos deberíamos hacer y enseñarnos unos a otros de tal forma de que podamos ser edificados entre nuestros hermanos. Sin embargo, hoy en día no es tan común ver esto. Hoy en día, básicamente, la gente o las personas o nuestros hermanos no les gusta leer la palabra, por ende no saben enseñar, y cuando se les invita a que den una enseñanza, nos hablan de puro testimonio, ¿no? De cómo Cristo los salvó, los sanó, y está bien. Dios puede usar su testimonio para salvar a alguien, lo puede hacer, pero es necesario que podamos adecuarnos a lo que se nos pide. Por ejemplo, si nos dicen, hermano, usted va a dar, qué sé yo, por ejemplo, en mi iglesia tenemos lo que son cultos y estudios. Entonces, en los estudios bíblicos, sí o sí, la persona tiene que llevar una enseñanza, es decir, un estudio desglosado de la palabra que va a dar. Y en los cultos hay cultos de oportunidades, donde se les da oportunidades a cada miembro, o no a todos, pero sí a miembros seleccionados, de acuerdo al que dirige ese día. Y él dice como, por ejemplo, hoy le vamos a dar una oportunidad, o va a tener una oportunidad a nuestro hermano Lidio, o va a tener una oportunidad a nuestra hermana Nina. Entonces ellos van y dan una oportunidad, y en ese culto de oportunidad ellos pueden dar quizás su testimonio, cantar una alabanza, compartir un versículo, qué es lo que aprendieron de ese versículo. Pero es muy diferente cuando nos referimos a que una persona vaya y entregue la enseñanza de una palabra, de un estudio de una palabra. Y ha pasado que como no están aptos, porque no tienen esa responsabilidad compartida con los pastores, con los líderes, que en vez de dar un estudio dan su testimonio. Y no se trata de eso, ¿no? Entonces nosotros como teólogos tenemos que estar aptos para poder enseñar, exhortar y tener la palabra de Cristo como parte de nuestra morada, ¿no? Que more en nosotros y en abundancia. Entonces, a un proverbio nos dice que la sabiduría está en el temor de Jehová, pero también que todo proverbio es un libro de sabiduría, que si la guardamos en nuestro corazón, también vamos a ser recompensados. Entonces, se trata de leer y escudriñar la palabra de Dios a tal punto de que podamos ser aptos para enseñar, algo que no todos hacemos. Y ese es un gran problema, por ejemplo, hoy en día a comparación de cómo era en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no le importaba sentarse 3 horas en el piso, ¿no? Con tal de escuchar la palabra, y los cultos eran bien largos. No es que eran cortitos, eran largos. Mientras que acá, con 1 hora o 40 minutos, ya los hermanos están ahí inquietos, moviéndose de la silla, ya haciéndole mala cara al que está predicando, enseñando. Entonces, no tenemos esa buena costumbre. Y es por eso que muchas veces nos cuesta hasta leer la Biblia, porque la costumbre o el hábito de la lectura no se nos ha impuesto a la mayoría de bolivianos. A la mayoría de bolivianos no le pusieron esa cultura, o no le inculcaron esa cultura de la lectura. Y hoy en día vemos que la mayoría de bolivianos no leen. Y eso incluye cristianos y no cristianos. Entonces, es necesario que podamos seguir estos ejemplos de cómo era la enseñanza de la palabra de Dios dentro de lo que es la iglesia primitiva. Tratar de ser imitadores de algunas cosas que ellos ponían en práctica, y por eso es que ellos tenían éxito. Por eso es que el Espíritu Santo se les manifestaba con milagros. Por eso es que el Espíritu Santo usaba a los apóstoles, usaba a la gente misma, usaba a los hermanos,
porque ellos tenían esa responsabilidad compartida. Ellos sabían que no solamente era responsabilidad de los apóstoles, sino que también era responsabilidad de ellos expandir el evangelio. Y si ellos no hubiesen tomado esa responsabilidad, probablemente hoy en día el evangelio no nos hubiese alcanzado a nosotros. Entonces, probablemente si ese evangelio no haya sido esparcido, no haya sido expandido, hoy en día quizás Martín Lutero ni siquiera hubiese hecho la reforma protestante. Entonces, todo lo que pasó en la historia ha hecho, como se dice, ha unido todos los hilos a tal punto que nos ha llevado a que tengamos o que tratemos de tener un mismo sentido. Porque aunque sabemos que tenemos que hacerlo, no muchos lo hacemos. Entonces, ese es un gran problema que tenemos dentro de lo que es la iglesia latinoamericana. Entonces, tenemos también aquí lo que es la oración en cuanto al corazón del culto comunitario. Y es que la oración venía a ocupar un lugar central en la vida de la iglesia primitiva y en su culto comunitario. La práctica de la oración en la comunidad era una expresión de dependencia de Dios y una búsqueda continua de su guía y poder. Entonces, a lo largo del libro de Hechos, se observa que la iglesia primitiva recurría a la oración en momentos clave de su desarrollo y expansión. Por ejemplo, tenemos Hechos capítulo 23 al 31. Si lo pueden leer, por favor, hermanos, yo voy a leer Hechos 1:14. Hechos 4, 23, 31. Sí. Dice así. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieren orado en el lugar que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces vemos que después de que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel, ¿no?, la iglesia se reunió para orar y ese fue como el resultado de un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, ¿no?, que les dio valentía para proclamar la palabra de Dios. Entonces, lo que hizo la iglesia de orar nos ilustró cómo la oración no solo era una forma de adoración, sino también fue un medio para experimentar la presencia y el poder de Dios. Entonces vemos que la oración comunitaria fortalecía la fe de aquellos creyentes de la iglesia primitiva y los capacitaba también para poder enfrentar la persecución y las dificultades. Entonces, también en Hechos 1:14, la oración era vista como un acto de comunión con Dios y entre los creyentes. Y esto es lo que nos dice Hechos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces,
se describe cómo los discípulos, ellos perseveraban unánimes, ¿no? En oración, en ruego, y esto fue después de la ascensión de Jesús, esperando, como se dice, la venida del Espíritu Santo, y este sentido de unidad, de perseverancia en la oración, reflejaba, ¿no? La profunda comunión que existía entre los primeros cristianos y su dependencia total del Espíritu Santo para guiar y sostener su vida comunitaria. Entonces, vemos lo importante que es la oración, la importancia que la oración tiene dentro de la iglesia, pero muchas veces esto no sucede en la iglesia. Y les decía en la clase pasada que hay muchos hermanos a los que no les gusta la oración, al punto de que si nosotros ponemos, por ejemplo, en muchas iglesias ya casi la oración es nula. Si nosotros juntamos todos los minutos donde el pastor, los líderes oran desde el inicio hasta el final, es casi que seguro que no alcanzamos ni a media hora. No digo en todas las iglesias, pero sí en la gran mayoría. Entonces, y lo digo porque me han invitado a predicar a diferentes iglesias y yo haciendo como una recopilación de todos los minutos que nos tocaba orar en comunidad, básicamente era como desde el inicio unos 2, 3 minutos, 5 minutos máximo. Incluso hay iglesias que tienen ya como un afiche donde tienen los horarios estructurados y le dedican como desde las, por ejemplo, desde las 20:32 hasta las 20:34 vamos a hacer la oración, desde las 20:34 hasta las 10:34 la alabanza. Entonces, vemos ahí, o yo veía ahí, como el orden de prioridades que tiene, ¿no? Entonces, muchos creen que adoración es nada más cantar alabanzas de júbilo, bailar en la presencia de Dios mientras uno está en eso, o escuchando la alabanza, y ya. Y dicen, hicimos adoración por 2 horas, 3 horas, cuando no se dan cuenta que la oración también, así como lo fue en la iglesia primitiva, como una forma de adoración, también lo viene a hacer hoy en día, pero no le damos este mismo sentido a lo que es la oración, pero realmente tiene este sentido en la vida del creyente. Otra cosa que era parte de la adoración en la iglesia primitiva es la comunión y el partimiento del pan, recordando el sacrificio de Cristo. Entonces, la comunión expresada a través del partimiento de pan venía a ser una práctica fundamental en lo que es el culto de la iglesia primitiva. Y esta práctica estaba íntimamente ligada a la última cena de Jesús con sus discípulos y servía también como un recordatorio constante de su sacrificio redentor. Y vamos a leer, si puede leer por favor hermano, Hechos capítulo 2, versículo 46. Amén, amén. Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Entonces aquí en Hechos capítulo 2, versículo 46, se menciona que los primeros cristianos, ellos perseveraban unánimes, ¿no? Entonces, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría, comiendo con sencillez de corazón. Entonces, vemos que el partimiento del pan, conocido también como la cena del Señor, era ese acto central en la adoración cristiana que simbolizaba la comunión con Cristo y entre los creyentes. Entonces, esta práctica no solo recordaba lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que también afirmaba la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Al participar juntos en la cena del Señor, los creyentes también expresaban su fe compartida, ¿no? Y su compromiso mutuo como miembros del cuerpo de Cristo. Además, la comunión en la iglesia primitiva no se limitaba a un simple acto ritual, sino que era una expresión de la vida comunitaria en su totalidad. La referencia a la sencillez de corazón y a la alegría con la que los primeros cristianos compartían el pan y la comida
subraya la importancia de la fraternidad y la igualdad en la comunidad, en un contexto social donde las divisiones de clases eran comunes, ¿no? Y la iglesia primitiva modelaba una nueva forma de comunidad basada en el amor y la igualdad en Cristo, es decir, que todos eran tratados de la misma forma. Nadie era más, nadie era menos. Si tenían que sentarse en el piso, todos se sentaban en el piso. Entonces, no había esa desigualdad que muchas veces vemos en la iglesia. Me acuerdo que una vez me tocó asistir a una iglesia donde aquellos hermanos que aportaban más económicamente en la iglesia eran sentados como en una sección casi que VIP de la iglesia, ¿no? Entonces eran como apartados y todos los demás atrás. Y eso se veía bien feo, ¿no? Porque incluso hasta los vasitos que le daban para la Santa Cena eran diferentes a los que le daban a los demás. Y también vemos mucha acepción de personas al momento de cuando hay una fraternidad. Por ejemplo, algo que yo destaco que aquí se ve muy mal en Pando es que los pastores tienen como un hábito y es que se le tiene que servir lo mejor a los obreros. Acá tienen rangos. Para la mujer, el rango más alto es ser misionera y el rango más alto para los hombres es ser pastor, ¿no? Entonces están con obrero, diácono, presbítero y luego viene el pastor. Entonces tienen que pasar todos esos rangos para recién llegar al pastorado. Y algo que yo notaba acá, y no sé si usted estaba en una clase donde lo conté, es que básicamente ellos lo que hacen es a todos los hermanos los ubican como que en las peores mesas, sillas, si pueden tráiganse del templo, si se quedan sin silla, me da igual. Y a todos los que son obreros, esposas de obreros, misioneros, misioneras, perdón, que básicamente las esposas de los obreros llegan a ser misioneras, entonces solo a ellos se les pone una mesa súper grande, bien con mantel, las mejores sillas, se les da platos de vidrio, se les pone jarras de vidrio, se les pone todo de lujo y se les pone las mejores presas para que se saquen a gusto, ¿no? Como casi un buffet. Y quien quiera comer harto, come harto, y todos ahí los obreros van y se sientan en esa mesa, y si están sentados en la mesa con los demás, los sacan de ahí y los meten en la mesa que supuestamente les corresponde. Entonces, aquellos que no tienen un cargo no pueden como que no pueden entrar ni romper esa barrera, porque apenas rompe esa barrera y se quiere sentar o trata de sentarse en la mesa de los obreros o de los privilegiados, lo que hacen es agarrar y decirle, hermano, estas mesas solo para obreros y misioneras, ¿no? Entonces, si usted no es obrero ni misionera, puede irse a las otras mesas. Y lo sacan así, sin siquiera un poquito de tacto. Y eso he visto que es algo muy feo acá, porque ni Jesús, siendo Jesús, quitó a gente de su mesa. Entonces, hoy en día, ¿cuánto más? Pero es una realidad que se vive, y se vive principalmente en las asambleas de Dios. Entonces, es una realidad que tristemente está patente hoy en día, y ellos no lo ven como excepción de personas. Simplemente dicen, claro, es que yo me merezco esto, yo me merezco ser tratado bien, yo merezco que me sirvan. Y básicamente el obrero y la misionera tiene que ser servidos como reyes por toda la comunidad de fe, solo porque se ganaron ese puesto haciendo alguna obra misionera. Y no le quitamos el mérito de que se haya esforzado muy bien por ellos, pero nosotros como seres humanos o la iglesia en general, no somos los que damos esa recompensa. Quien les va a dar la recompensa en su debido momento es Dios. Y dice Dios, ¿no? En la palabra, el que más se le da, más se le demandará. Entonces, esto hace referencia
a que también el líder, si es líder, es el que más tiene que servir. Y eso aplica para todos. Entonces, muchas veces, que porque tenemos un cargo en esta tierra, nos creemos más que otros, al punto de que no le damos una importancia a lo que es la fraternidad y la igualdad dentro de la comunidad, y a veces no conocemos ni siquiera a nuestra propia gente dentro de nuestra iglesia, justamente porque no le estamos dando esa importancia respectiva. Y deberíamos darles esa importancia respectiva, pero no le damos. Y esto pasa en muchas iglesias, cristianas o no cristianas, sea que sea pentecostal o no, igual pasa, porque también estuve yendo a una iglesia que es arminiana o wesleyana, ¿no? Y en esta iglesia pasaba algo similar, no tan descarado, pero pasaba. Y es que ellos sí confraternizaban con todos, sin embargo, se notaba como esa desigualdad cuando a todos los demás, por ejemplo, solo les daban, todos ponían su cuota, ¿no? Para la confraternización con los pastores y demás. Pero los pastores no ponían cuota. A ellos no se les tenía que pedir. Ellos tenían que ser completamente invitados. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que se supone dieron cuota tenían que tener buenos platos, mínimamente. Pero no, también se hacía esa excepción de que a los pastores se les servían como de lujo en su mesita y todo, quizás en la misma mesa o en el mismo lado que todos los demás, pero su silla tenía que ser diferente, sus platos tenían que ser diferentes y sus platos casi que era como una montaña, de todo un poco, ¿no? Y con las mejores carnes, las mejores todo. Y los demás les quedaban mirando como, ya, pucha, aunque sea nos da para compartir, confraternizar con él. Y luego el pastor terminaba de comer y era como, listo, chao, gracias. Y su comunión o fraternidad era netamente eso. Solamente llegar, sentarse y comer, porque llegaba tarde también el pastor o los líderes llegaban tarde a la palabra, entonces llegaban directamente a la oración y ya cuando tocaba servir. O por último estaban en contacto con uno que otro líder y le decían, ¿a qué hora llego? O ya venga pastor, y recién iba cuando se iba a servir la comida, y ese era el momento de fraternidad que ellos tenían en comunión. Entonces, no está bien, pero muchos estamos o hemos tergiversado lo que es la esencia de la comunión y la fraternidad entre los miembros de la iglesia. Y cuando realmente en el contexto de la iglesia primitiva, ellos modelaban una nueva forma de comunidad basada en lo que es el amor y la igualdad, algo que hoy en día también se está perdiendo. Entonces, también vemos la adoración de la iglesia primitiva en la alabanza y la acción de gracias, ¿no? Celebrando las gracias de Dios. Y es que la alabanza y la acción de gracias eran expresiones fundamentales de la adoración en la iglesia primitiva, ya que los creyentes se reunían no solo para escuchar las enseñanzas de la palabra y orar, sino también para alabar a Dios y darle gracias por su fidelidad y también por su gracia. Entonces, la alabanza, expresada a través de himnos y cánticos espirituales, era una manera de celebrar la grandeza de Dios y de proclamar su bondad. Y para esto voy a leer Efesios capítulo 5. Bien, un momento. Efesios capítulo 5. Versículo 19-20. Dice así. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí Pablo exhorta a los cristianos que tenían que hablar entre ellos con salmos, ¿no? Con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones.
dando, dice, siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje nos reflejaba cómo la alabanza y la acción de gracias eran integrales a la vida de la iglesia, no solo como actos de adoración, sino también como formas de edificación mutua. Entonces, la alabanza ayudaba a los creyentes a mantener un enfoque en Dios, recordándoles su presencia, ¿no? Su presencia constante y también su provisión. La acción de gracias, por su parte, era una respuesta natural a la experiencia de la gracia de Dios. Los primeros cristianos vivían con un profundo sentido de gratitud por la salvación que habían recibido en Cristo. Y esta gratitud se expresaba en todas las áreas de su vida. La acción de gracias no solo se daba en el contexto de la adoración comunitaria, sino también en la vida cotidiana, donde los creyentes reconocían la mano de Dios en todas las cosas. Entonces, también esto o este versículo nos refleja que tenemos que alabar o cantar himnos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Y algo que hoy sucede mucho es que en las iglesias vemos muchos levantando la mano, pero hay algunos que no saben ni siquiera por qué levantan la mano, ¿no? Yo el año pasado, o el anteaño pasado, sí, el anteaño pasado, fui líder de 400 jóvenes en la iglesia y fue tremendo lío, ¿no? Porque 400 jóvenes a mi cargo y eran entre jóvenes y adolescentes, escucharlos a todos, hacer consejería, darle seguimiento y demás, fue muy agotador. Entonces, recuerdo que muchos de los jóvenes y muchos de los adolescentes se acercaban a mí diciéndome, ustedes vamos al culto y solo vamos a levantar la mano, ¿no? Y yo les pregunté, me acuerdo a algunos de ellos como que, ¿por qué? ¿Por qué levantan la mano? ¿Qué sentido le ven a eso? Y muchos me dijeron de que, pues yo levanto la mano solo porque así vi que el pastor levanta la mano. O yo levanto la mano porque no sé, se siente bonito hacer así, ¿no? Como que levantar y sacudir, se ve bonito. Otros no sabían ni por qué. Decían, no sé, pero todos lo hacen. Entonces, no le encontramos muchas veces por falta de conocimiento el sentido al porqué de levantar nuestras manos. O a veces cantamos y hacemos acciones con nuestras manos o mímicas sin siquiera saber el significado del porqué o en qué sentido lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo por verdadera adoración, porque están haciendo de nuestros corazones, o porque realmente lo estamos alabando de nuestros corazones, o simplemente porque estamos imitando a otros, ¿no? Y esto entonces hace que no podamos tener como, o no podamos ser imitadores también de parte de la iglesia primitiva, de algunas cosas que ellos hacían, de algunas prácticas que ellos tenían, que si bien son buenas de imitar, hoy en día no hay eso en las iglesias. Son unos cuantos o son contados los que sí lo hacen desde el conocimiento, desde sabiendo por qué lo estoy haciendo, cuál es el significado y qué beneficio va a traer, o de qué forma le agrada esta expresión de adoración a Dios. Y hay quienes simplemente cierran los ojos y comienzan a cantar la letra porque se oye bonita, no porque se la estén dedicando a Dios o estén adorando o en ese momento conectados en adoración a Dios. Entonces, cuando no hay alabanza como una adoración, entonces tampoco podemos decir que estamos adorando a Dios completamente. También vemos la adoración de la iglesia primitiva en la edificación mutua y los dones espirituales. Un culto activo y también participativo, ¿no? Entonces, el culto en la iglesia primitiva básicamente no era una actividad pasiva, sino que era un acto activo y participativo, donde cada miembro contribuía al bien común.
Y uno de los aspectos más distintivos del culto en la iglesia primitiva era la edificación mutua, o donde los dones espirituales desempeñaban un papel crucial, ¿no? Y justamente Pablo en su primera carta a los Corintios dedica varios capítulos a esto, como Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Corintios también capítulo 13 y 14. Entonces, y los dedica netamente a lo que es la discusión de los dones espirituales y su uso en el contexto de la adoración comunitaria. Y me gustaría que pueda leer, por favor, Primera de Corintios 14, 26, y yo voy a leer Primera de Corintios 12, 7. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Entonces aquí Pablo escribe, ¿no? O subraya en este versículo la participación activa de todos los miembros en el culto, donde cada uno contribuía con los dones que el Espíritu Santo le había dado. Entonces la finalidad de estos dones era la edificación de la iglesia, lo que significa que la adoración no solo era una expresión individual, sino un acto colectivo que fortalecía y unía a la comunidad de fe. Entonces, los dones espirituales como la profecía, las lenguas, la enseñanza, venían a ser vistos como manifestaciones del Espíritu Santo que tenían justamente ese propósito, edificar a la iglesia, ¿no? Entonces, y Primera de Corintios 12:7 nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, aquí Pablo dice que, o indica que todos los dones, sin importar cuán grandes o cuán pequeños, eran igual de importantes para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, este enfoque en la edificación mutua reflejaba una comprensión de la iglesia como un cuerpo donde cada miembro tiene un papel vital que desempeñar dentro de la iglesia. Entonces, y vemos que todo el cuerpo tiene su función y todos funcionan y cuando están juntos. Cuando hace falta uno de los miembros de nuestro cuerpo, no trabajamos igual. Y eso es lo que Pablo nos da a entender en lo que es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, ¿no? En cuanto a lo que es la edificación mutua. Y tenemos también la transformación del culto, ¿no? En la iglesia primitiva, de lo ritual a lo espiritual. Y esto ya lo hemos hablado también en la clase pasada, donde la iglesia primitiva experimentó una transformación radical en su comprensión del culto, alejándose de lo que son las prácticas rituales del Antiguo Testamento hacia una forma de adoración más espiritual y comunitaria. Entonces, esta transformación fue impulsada justamente por la enseñanza de Jesús y también por la obra del Espíritu Santo, quienes redefinieron lo que significaba el adorar a Dios. En conclusión, el culto en la iglesia primitiva como modelo de adoración auténtica ofrece un modelo que trasciende las barreras del tiempo y de la cultura. Al centrar la adoración en la enseñanza de la palabra, la oración, la comunión, la alabanza y la edificación mutua, la iglesia primitiva nos muestra que la verdadera adoración no es simplemente una serie de rituales, sino que es una respuesta integral y vivencial a la gracia de Dios. Entonces, este enfoque holístico del culto resalta esa importancia de la participación activa de todos los miembros de la comunidad, donde cada creyente es llamado a contribuir con los dones que ha recibido del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la adoración no se limitaba a un lugar
tampoco se limitaba a un acto específico, sino que abarcaba todos los aspectos de la vida cristiana, reflejando una relación dinámica y personal con Dios. Entonces, la iglesia primitiva, al abrazar la adoración en espíritu y en verdad, nos desafía hoy en día, como creyentes, a vivir una fe auténtica, ¿no? Que se expresa tanto en la comunidad como en la vida diaria. Entonces, este modelo de culto sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que la adoración es en su esencia una respuesta de amor y también de gratitud hacia Dios. Es decir, una celebración de su gracia y una manifestación de su presencia viva entre nosotros. Entonces, con esto, con todo este tema, les dejo la tarea que puedan hacer del tema 5 de que revisen Hechos capítulo 2, versículo 47, 42 al 47, y que describa cómo se organizaba el culto en la iglesia primitiva. Luego, en parejas, ya con la hermana Felipa, la siguiente clase, van a comparar esas prácticas con las formas de culto actual de sus iglesias locales. Entonces, esto es lo primero de forma individual, ¿no? Entonces, el indicador principal para hacer esta tarea es la habilidad para comparar y contrastar el culto en la iglesia primitiva con el culto contemporáneo. Y ya la siguiente clase vamos a estar viendo lo que es el tema número 6, la evolución del culto a lo largo de la historia. Entonces, básicamente este es el tema de tema 5 que hemos visto hoy, de lo que es la asignatura, y vamos a estar terminando esta clase con una oración. ¿Amén? Vamos a orar. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque eres bueno y misericordioso, Señor, porque, Señor, no hay otro Dios como tú, Señor, digno de toda gloria y de toda honra, Padre. Señor amado, hoy vengo delante de ti, Señor, agradeciéndote por tu santa presencia, Señor, que estuvo acompañándonos en esta noche para poder comprender mejor, Señor, quizás aquello que ya sabíamos, pero no teníamos tan en cuenta en cuanto a la adoración, Señor, en cuanto a lo que tu pueblo, Señor, la iglesia primitiva hizo para adorarte, que hoy en día, Señor, se ha perdido, pero, Señor, te pedimos que seas tú usándonos como ese instrumento para llegar a nuestras iglesias y poder enseñarles, Señor, cómo podemos tener una verdadera adoración, Señor, de manera integral, juntando todas las prácticas, Señor, que tenían nuestros hermanos de la iglesia primitiva, a fin de que podamos obtener más de tu presencia, Señor, a fin de que podamos, Señor, hacer que tu presencia fluya más en nuestros corazones, en nuestras vidas y en la iglesia en general, Señor amado. Todo esto te lo pedimos, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor, porque sabemos que tú eres digno de toda alabanza. Y te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que no han podido estar, que seas tú dándole la fuerza, Señor, recuperando su salud, para que ellos puedan estar presentes, Señor, y pasar las clases, Señor, como es debido. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que bendigas la vida de mi hermano Joel y sea usted, Señor, ayudándolo y poniendo tu espíritu de sabiduría e inteligencia, Señor, para que él pueda adquirir más conocimiento en tu presencia y poder impartirlo también en su comunidad de fe. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias, que el Señor lo bendiga y nos vamos a ver la siguiente clase. Amén. Buenas noches, pastora. Buenas noches.